buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y hoy vamos a hablar sobre la actualidad del Atlético de Madrid una vez más, aquí en De Padres a Hijos. Vamos primero a hablar sobre el futuro de Álvaro Morata. Han salido muchas más informaciones de esa puja abierta que hay en Italia, tanto Inter como Roma, como Juve, como Milan están detrás de Álvaro Morata. Incluso Mateo Moretto comenta que el Inter está ganando enteros, así que vamos a comentarlo en este vídeo. También vamos a hablar de esa oferta que según Rudy Galetti ha recibido Marcos Llorente por parte de un equipo de Arabia Saudí. Vamos a dar esos detalles. Y también sobre Amrabat. Ayer ya dijimos en ese vídeo de noticias que tenía un conflicto con la Fiorentina. Quizás eso podía hacer que bajara el precio del fichaje. Pues también esa misma tarde de ayer sacaba David Medina la información de que está presionando muchísimo para venir al Atlético de Madrid. Así que vamos con este vídeo informativo de noticias. También vamos a hablar, por cierto, del entrenamiento de hoy del Atlético, que ha vuelto al Cerro del Espino después de esa semana en Los Ángeles de San Rafael. Va a ser la última semana de entrenamientos antes de esa gira por Corea del Sur. Así que empezamos no sin antes agradeceros que estemos, gracias a vosotros, en el top 23 de iVoox en podcast por categoría. Muchas gracias a todos los que nos escucháis también en iVoox. Hemos subido 5 puestos en la última semana. Como decimos, estamos en ese top 23 gracias a vosotros. Así que, nada, muchas gracias, lo dicho. Y también, si estáis interesados, como siempre decimos en los últimos vídeos, en parches de Padres a Hijos, podéis contactarnos por correo electrónico de padresahijos@gmail.com, por Twitter, por Instagram. Aquí tenéis la lista de precios, aquí tenéis el modelo del parche. Si os interesa, ya sabéis cómo contactarnos. Así que, una vez dicho esto, comenzamos con el vídeo de hoy. Vamos a empezar hablando del tema Morata. ¿Por qué? Porque los 4 grandes, entre comillas, de Italia se están peleando por Álvaro Morata. Ayer ya comentábamos la información en ese vídeo informativo, dejaremos una tarjetita por aquí arriba, pero vamos a dar la última hora sobre esta situación. Está siendo un lío, está siendo, la verdad es que un caudal de noticias increíble por Álvaro Morata. Quizás esté en la recta final de su historia en el Atlético de Madrid. El propio David Medina ha comentado que está muy cerca de salir del Atlético de Madrid. Todo parece indicar que no va a continuar en el club rojiblanco. Y vamos a ir uno por clubes interesados. Empezando por el Milan, no sin antes decir que Mateo ha dicho hoy en Twitch, en relevo, en directo, que todavía tiene la oferta de Arabia Saudí sobre la mesa. Es decir, además de los clubes italianos, Morata todavía puede ir a Arabia Saudí, aunque eso parece bastante improbable, sobre todo porque parece que Morata, por temas también personales, preferiría ir a Italia. También la Juve, ha comentado Mateo otra vez que hizo un sondeo y habló con el entorno de Morata, pero es complicado su fichaje por la Juve porque tiene que vender primero a Vlahovic y también tienen otras opciones encima de la mesa, como por ejemplo Romelu Lukaku, que parece que podría acabar en la Juventus de Turín. Ahora sí, vamos con el Milan porque parece que es el equipo, junto con la Juve, que a día de hoy podría tener menos posibilidades de fichar a Álvaro Morata. ¿Por qué? Porque primeramente, según Mateo Moretto, los costes de la operación son bastante complicados para el propio Milan. Además, Gianluigi Dragone confirma que de momento no hay acuerdo entre Atlético de Madrid y Milan por Morata, a pesar de lo que podrían decir algunos medios hace una semana. Juanma López está intentando mover a Morata por varios equipos de Italia y es por ello que luego hablaremos de la Roma y del Inter. Sobre el Milan parece que ya han puesto el ojo en otro futbolista. Se comentó en su día el nombre de Taremi como opción alternativa a Álvaro Morata y varios periodistas de Italia han confirmado que quizás el Milan se lance a por Taremi en vez de a por Morata. Primero, comentaba ayer Mateo Moretto que la primera oferta cercana a los 13 millones de euros del Milan al Oporto por Taremi fue rechazada. El Porto pide 25 millones, que es algo más de lo que pide el Atlético de Madrid por Álvaro Morata. El Atlético pide unos 20 millones. Confirma Mateo que va a haber más contactos entre el Porto y el Milan, pero que no es nada inminente. También dice que el Milan no quiere pagar más de 20 millones por Taremi. Claro, tú ves este precio, estos 20 millones que se han propuesto el Milan pagar como máximo por Taremi y dices, ¿y por qué no los pagas por Álvaro Morata? Ya que estás tan interesado y es lo que pide el Atlético de Madrid. Por cierto, Taremi ya ha dado el sí a su fichaje por el Milan. De hecho, también lo confirma Sacha Tavolieri, diciendo que ya tiene acordado un contrato de 4 años y las conversaciones ahora van a ser entre el Porto y el Milan. Hay que decir que esta salida de Morata, antes de continuar con más clubes interesados, según Gianluigi Dragone, es algo consensuado entre Morata y el propio Atlético de Madrid.
El Atleti es verdad que si no vende a Morata tampoco tendría ningún problema porque quizás también cuentan con él como delantero para la próxima temporada, pero ha sido algo consensuado entre el propio Morata, que vería con muy buenos ojos volver a Italia, y el Atlético de Madrid, que también vería con bastantes buenos ojos una buena oferta, una oferta jugosa que se aceptaría y que, bueno, por ello hay predisposición en el Atlético de Madrid a su venta. Ya sabéis que el Atleti pide 20 millones. Habiendo hablado de la Juve, habiendo hablado de Arabia Saudí y habiendo hablado del Milan, vamos con los dos equipos que a día de hoy tienen más posibilidades de fichar a Álvaro Morata la próxima temporada. Uno de ellos es la Roma. Una Roma que está muy interesada, sobre todo por José Mourinho, también por Paulo Dybala. Parece que han habido conversaciones de cada uno con Álvaro Morata. Isaac Suárez en Radio Marca comentaba, leo textualmente, Morata se irá y está esperando la mejor opción. ¿Es esa opción, esa mejor opción, la de la Roma? Veremos a ver, aquí tenemos la portada de Corriere dello Sport, que por cierto informa que Morata ya ha dado el sí a la Roma, que está muy cerca de la Roma, comentan en Corriere dello Sport, y también dicen que Juanma López va a estar hoy en Roma para cerrar los detalles del fichaje. Dicen también en la noticia que hemos leído online que ya hay incluso un pacto de Morata con Mourinho y con Dybala para fichar por la Roma, aunque algo que me chirría un poco de esta noticia es que dicen que el Atleti podría estar abierto a la cesión con obligación de compra, porque la Roma a día de hoy no tiene los suficientes fondos económicos para fichar a Álvaro Morata. Sin embargo, Matteo Moretto ha desmentido esta información de Corriere dello Sport. Hay distancia, todavía no está del todo cerrado, ni siquiera se han acercado las posturas entre Roma y Atlético de Madrid, y Gianluigi Dragone comenta que a día de hoy el Atleti no aceptaría una cesión con obligación de compra, ya que el Atleti quiere dinero ahora o al menos quiere cobrar algún plazo de esa operación este mismo año. Así que esa operación, cesión con obligación de compra por Morata por parte de la Roma parece lejana a que se dé. El otro equipo que junto con la Roma son favoritos a día de hoy para fichar a Álvaro Morata, incluso el Inter, según Matteo Moretto, podría estar un poquito por encima porque está ganando enteros en las últimas horas, es el Inter de Milán. Informaba Matteo Moretto en el día de hoy que el Inter ya ha preguntado al Atlético de Madrid por la situación actual de Álvaro Morata, que Morata está abierto a fichar por el Inter de Milán. Aunque es verdad que es complicado porque el Atleti sigue pidiendo 20 millones, comenta Mateo que el propio entrenador del Inter podría apretar un poco, ya que Inzaghi estaría encantado de tener a Álvaro Morata en sus filas como el delantero del Inter de Milán. Hay que alcanzar un acuerdo, eso es obvio, pero según Matteo Moretto, el Inter está ganando enteros para fichar a Álvaro Morata. Hay que recordar que antes de que descartaran el fichaje de Lukaku, el Inter podría haber pagado pues unos 30 o 40 millones por Lukaku. Veremos a ver si parte de ese dinero puede ser destinado a Morata, porque yo creo que si el Inter pone los 20 millones, Morata está en el Inter mañana mismo. Pero veremos a ver cómo termina siendo esta situación, porque está el Inter, está la Roma, está la Juve, está el Milan, está Arabia Saudí. Todo está un poco confuso, hay muchas aristas en este tema, y a ver si por fin en las próximas horas se aclara todo un poco, se aporta algo de luz a esta situación para que Morata finalmente se decida por un equipo u otro, o que uno de los equipos interesados finalmente ponga los 20 millones que pide el Atlético de Madrid sobre la mesa. En mi opinión, el Inter quizás es el que más opciones tendría por economía. Es decir, si ya iban a pagar bastante por Lukaku, ¿por qué no lo van a pagar por Álvaro Morata? Veremos a ver qué ocurre con el Inter, también con la Roma, sobre todo. Y antes de continuar, bueno, si os está gustando este vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. También información de última hora de Rudy Galetti en Twitter. Marcos Llorente ha recibido una oferta oficial de un club árabe, no se ha especificado cuál, para fichar este mismo mercado de verano. Según Rudy Galetti, el jugador Llorente está ahora mismo evaluando la oferta. Claro, este tipo de ofertas son las que llaman muchísimo la atención de los futbolistas. Es verdad que Marcos Llorente sigue siendo un jugador bastante joven, está en su madurez yo creo, de edad, pero claro, si te llega una oferta muy muy jugosa es para que los jugadores se lo piensen. Es verdad que Mateo ha dicho hoy en relevo que ya dijeron hace varios meses que Llorente está feliz en el Atlético de Madrid, que el Atlético también quiere continuar con Marcos Llorente, pero claro, si Arabia Saudí ofrece un dineral al propio jugador e incluso al propio club, veremos a ver qué ocurre con este tema. Yo creo a día de hoy que Marcos Llorente no saldrá del Atleti, pero no hay que nunca descartar nada en este mercado de fichajes. Ahí tenéis la información de Rudy Galetti. Arabia Saudí ya ha hecho una oferta por Marcos Llorente. Veremos a ver si hay alguien aquí en España que lo desmienta o que lo confirme. A ver si salen más informaciones en estas horas para que en los próximos días podamos traerla aquí al canal sobre esta oferta de Arabia Saudí a Marcos Llorente.
Uno de los centrocampistas que más están sonando para reforzar el pivote es Sofiane Amrabat. En el vídeo de ayer, que ya os hemos recomendado, comentábamos la información del Corriere dello Sport que decía que hay una guerra, entre comillas, entre Amrabat y la Fiorentina. La Fiorentina parece que se ha hartado de algunas actitudes del propio jugador, y en la misma tarde de ayer David Medina en Marca subía un artículo diciendo que Amrabat está insistiendo muchísimo para fichar por el Atlético de Madrid, sobre todo a través de su agente, ya que sueña con ser el próximo pivote, el próximo 5 del Atlético de Madrid. Dice incluso la noticia, entre comillas, pocos jugadores han insistido más en venir. Deslizan, dice el artículo, desde el mismo Atlético de Madrid. Así que Amrabat está insistiendo muchísimo. También hoy sacaba un artículo Javi Gómara en Mundo Deportivo diciendo que Amrabat a día de hoy es la opción más accesible para el Atleti, ya que gusta tanto al club, tanto al Atlético de Madrid, como al propio Diego Pablo Simeone. Él, como decía David Medina, está loco por venir al Atlético de Madrid, e incluso comenta Javi Gómara que el Atleti es su primera opción, por delante incluso del Fútbol Club Barcelona. Las otras opciones que también comenta Javi Gómara en Mundo Deportivo son Højbjerg, que además, dice el periodista, que es el que más gusta al Atleti para la posición del pivote, aunque la cantidad que pide el Tottenham es bastante elevada a día de hoy, son 40 millones de euros. Veremos a ver en los próximos días si hay alguna negociación con el Tottenham, porque quizás puede ser el pivote elegido por el propio Atlético de Madrid. Además, que el interés por Højbjerg no viene de ahora, sino que incluso Javi Gómara recuerda en ese artículo que ya en 2021 Simeone puso su nombre, el nombre de Højbjerg, sobre la mesa para fichar por el Atlético de Madrid, pero claro, acababa de llegar al Tottenham y era inviable. Además, el Tottenham dijo no a esa propuesta del Atlético de Madrid en 2021. El otro nombre que vemos también en pantalla a la derecha del todo es Marco Verratti. También Javi Gómara confirma la información de Marca, que Marca lleva sosteniendo varios días. Verratti es otro que gusta, dice Javi Gómara, pero el PSG no lo va a poner nada fácil, porque además Luis Enrique cree que puede ser importante el italiano en el próximo proyecto del Paris Saint-Germain. Solo una gran oferta o que entre otro futbolista en la operación facilitaría la salida de Verratti al Atlético de Madrid, según comenta Javi Gómara en Mundo Deportivo. Así que esa es la situación actual del pivote. Amrabat se está ofreciendo muchísimo, está insistiendo muchísimo a través de su agente para fichar por el Atlético de Madrid. Højbjerg es la opción, parece, según Mundo Deportivo, preferida para el Atleti, y quizás en los próximos días tengamos información de una posible oferta. Y Verratti sería un sueño para el Atleti, pero saben que es muy difícil, prácticamente imposible, y quizás vayan a por otros jugadores como Højbjerg o Amrabat, que son más accesibles en este sentido. Sobre todo, comenta Javi Gómara que Amrabat es el más accesible de los tres jugadores que vemos en pantalla. Y cerramos este vídeo informativo de noticias con imágenes del entrenamiento de hoy mismo. Hoy el equipo, el Atlético de Madrid, ha vuelto al Cerro del Espino después de esa semana en Los Ángeles de San Rafael. Información de este entrenamiento: Joao Félix ha estado al margen pero con balón. Por su parte, Carrasco, Marcos Llorente y Pablo Barrios han estado al margen sin balón, y Oblak, Memphis y Reinildo están siguiendo con sus recuperaciones programadas. Es verdad que ahí puede haber cierto debate con Memphis, porque se han visto varios vídeos de él antes de iniciar la pretemporada haciendo ejercicios y carreras bastante fuerte, pero yo creo que lo que está haciendo Memphis a día de hoy está programado por el club. Yo creo que está llevando un tratamiento programado también y pensado para evitar lesiones en este principio de pretemporada, así que yo creo que con Memphis a día de hoy tiene que haber calma, en mi opinión, porque se está preparando lo mejor posible para evitar las lesiones de cara a la próxima temporada. Por cierto, hoy en AS también Patricia Cazón ha comentado un poco los primeros planes que está teniendo Simeone de cara a la próxima temporada. Primero, Simeone quiere hombres, no nombres. Segundo, el 5-3-2 va a permanecer como el sistema titular del Atlético de Madrid, como ya lo hizo en la segunda mitad de la pasada temporada. Tercero, el 11 está bastante claro, ya incluso ha ensayado varios entrenamientos con él. Con el portero sería Oblak, aunque ha ensayado con Gervich, obviamente por esa lesión de Jan Oblak. Con Molina, con Savic, con Jiménez, con Hermoso y con Carrasco, la misma línea de 5 que la temporada pasada. Con Koke, con De Paul y con la duda del interior izquierdo, o Saúl o Lemar, son los dos que han probado, pero también quizás la llegada de un pivote pueda desplazar a Koke al interior. Y arriba, sobre todo, Griezmann, la estrella yo creo del Atlético de Madrid, y el delantero que lo ha acompañado también ha variado bastante, con Correa, con Morata, también veremos a ver si se refuerza en esa posición. Otro punto importante es que Oblak está avanzando bien en su recuperación, y que, por cierto,
ya no está Norma Becerra, la psicóloga del Atlético de Madrid que estuvo la temporada pasada, ya no está en el cuerpo técnico, ya no forma parte del cuerpo técnico, así que es una de las trabajadoras que ya no forman parte del proyecto del Atlético de Madrid. El que sí que forma parte del proyecto es Hernán Bonvicini, que para quien no lo conozca es el tercer entrenador del Atleti y, según comenta Javi Gómara en Mundo Deportivo, el vestuario está encantado con este tercer entrenador, con Bonvicini, porque tiene ganado al vestuario, los jugadores valoran sus conocimientos, sus métodos y su manera de comunicarse y hay que decir que termina contrato, al igual que Simeone y el resto del cuerpo técnico en 2024, pero el Atleti quiere seguir contando tanto con Simeone como el propio cuerpo técnico y los ayudantes que forman parte a día de hoy del equipo de Diego Pablo Simeone, entre los que están Hernán Bonvicini, así que es una figura que quizás no muchos conozcan, la del tercer entrenador del Atleti, que llegó, si no me equivoco, después de la marcha del Mono Burgos y que es importantísima también por el trato que está teniendo con el vestuario. De hecho, tuvo mucha importancia el año del COVID porque Simeone tuvo ese positivo, también Nelson Vivas tuvo que estar aislado y nada más llegar, Bonvicini tuvo que hacer frente a toda la plantilla del Atlético de Madrid y los pasó con nota. Así que esta figura también que queremos nombrar en este vídeo de padres a hijos. Y terminamos también con Aitor Gismera, un futbolista al que también tenemos ganas de ver incluso en el primer equipo. Según la información de Sergio Picos en AS, Aitor Gismera ha sorprendido bastante para bien al cuerpo técnico y al resto de sus compañeros en los entrenamientos que ha habido en Los Ángeles de San Rafael. De hecho, ha terminado ejerciendo en todos los partidillos que ha programado Simeone como el centrocampista del equipo de los suplentes junto con Bitzel, y todo hace indicar que Gismera va a seguir entrenando con el primer equipo. Ha gustado mucho y parece que va a continuar entrenando con los mayores del Atlético de Madrid. Además, es uno de los grandes candidatos de la cantera del Atlético de Madrid que podría debutar con el primer equipo esta próxima temporada. Hablando de Aitor Gismera, vamos a hablar un poco también de la pretemporada que va a tener el Atlético de Madrid B y el juvenil, o los juveniles, en este caso el juvenil A y el Atlético madrileño, según informa Ángel María Herrera en Mundo Deportivo. Primero, sobre el Atlético de Madrid B, vuelve este mismo miércoles, esta misma semana. Por cierto, este miércoles también tiene lugar el sorteo de la primera Real Federación, así que también estaremos atentos. Pero en cuanto a la pretemporada, el Atlético B también vuelve este miércoles a los entrenamientos. Se trasladará a Los Ángeles de San Rafael, al igual que el primer equipo, y va a permanecer allí 10 días. Después de eso irán a San Pedro del Pinatar y allí jugarán varios amistosos hasta que, bueno, ese fin de semana del 26-27 de agosto empiece la primera Real Federación. Por su parte, los dos juveniles van a arrancar la semana del 24 de julio, van a empezar los entrenamientos la próxima semana. El juvenil A también irá a Los Ángeles de San Rafael, con Fernando Torres a la cabeza, y el Atlético madrileño va a viajar, por su parte, a México para jugar un torneo internacional. Así que ahí está también para los que estén interesados en esa pretemporada del Atlético de Madrid B, del Juvenil A y del Atlético madrileño. Con esto cerramos este vídeo de noticias. Un vídeo con bastante chicha, la verdad, sobre todo por el tema Morata, porque son muchísimas las informaciones. Seguramente mañana haya más noticias que también traeremos aquí en De Padres a Hijos, porque se calienta lo de Morata y quizás esta semana pueda ser clave para su salida del Atlético de Madrid. También hemos hablado del tema Marcos Llorente. Parece que hay una oferta de Arabia Saudí para intentar fichar a Marcos Llorente, según informa Rudy Galetti. Estaremos también atentos a las próximas noticias. Y sobre Sofiane Amrabat, que insiste muchísimo, según informa David Medina en Marca, para fichar por el Atlético de Madrid. Así que nada, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este vídeo, qué opináis de los tres temas que hemos tratado, de Morata, de Llorente, de Amrabat, también de los entrenamientos del Atlético de Madrid. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.